Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie de la primera carta de Juan. Vamos con el tema número 28 y hoy se llama Dios es amor. Bueno, vamos a leer los versículos que nos tocan hoy. Seguimos en el capítulo 4, pero nada más vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice así: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y nuevamente aquí vemos que el apóstol Juan se regresa al tema del amor. Y vemos cómo él va pasando de hablar de permanencia, de luz, de amor. Y esto lo va a estar hablando constantemente durante toda la carta. Estamos en el penúltimo capítulo de la carta de Juan. Y nuevamente nos regresa al tema básico, al tema más importante de todo cristiano, el amor. Y ahora nos lo plantea de otra manera. Otra vez nos repite: si tú no te amas, si tú no amas a otros, no eres nacido de Dios. Y ya hemos explicado esto. El ser engendrados, el ser parte de su familia, el que nace de Dios es como cuando tu hijo nace de ti. Entonces, ¿qué es? Es parte de ti. Lleva tu sangre, lleva tu carne, lleva tus genes, es parte de tu familia, es parte de ese círculo más afectivo que tú tienes, de las personas más importantes en la vida que tú conoces. ¿Quiénes? Son tu propia familia. Entonces, así pasa cuando tú eres nacida de Dios. Te conviertes en esa persona que ya lleva los genes de Dios. Porque no nacemos de carne y de sangre, recuerda que también lo dijo Juan, sino que nacemos del Espíritu. Y volvemos a recordar el caso de Nicodemo, cuando él dice: ¿cómo puedo? Ni modo que me vuelva a meter al vientre de mi madre. Y entonces él dice: no es necesario que vuelvas a nacer de carne, sino de espíritu. En espíritu. Y dice: no sabemos de dónde viene el espíritu, pero ahí está. Así es cuando somos nacidos de Dios. No sabemos cómo sucede, pero nacemos. Lo cierto es que es evidente cuando una persona es nacida de Dios. Miren, una persona no puede decir que ha nacido de nuevo si no conoce el amor. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y volvemos a ver otra vez la palabra conocer. Y acuérdense que se refiere a eso de conocer íntimamente, conocer en lo profundo. Y vuelve él a referirse a este conocimiento como un conocimiento verdadero comparado con el conocimiento falso que tenían estas sectas. Un conocimiento basado incluso en ocultismo, en brujería y no sé cuánta cosa, en psicología, en filosofía, que estaba basado en todas estas cosas humanas y que no estaba basada en el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, hermanas, aquí lo que nos está diciendo, que el que realmente tiene un conocimiento profundo de Dios, conoce el amor, porque Dios es amor. Y aquí podemos decir, bueno, ¿cómo que Dios es amor? No hay otra forma de expresar la máxima muestra de amor si no es a través de Dios. También yo repito, nadie da lo que no tiene. Y si alguien no tiene el amor de Dios en su corazón, entonces esa persona tampoco es capaz de amar verdaderamente. Bueno, es cierto que podemos encontrar mujeres, por ejemplo, no cristianas, que pueden hacerse cargo de sus hijos y amarlos y atenderlos y siempre por toda la vida. Claro, eso es real. Pero yo me refiero a cuando sin ningún vínculo, sin ninguna situación que te obligue, por así decirlo, a atender, tú ames a otra persona. Y más aún, hermanas, el amor se muestra cuando, a pesar de que la otra persona me haya lastimado, me haya ofendido, me haya hecho lo que me haya hecho, yo le amo. Miren, vamos a leer Efesios 2. Efesios 2 del 4 al 6 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, hermanas, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor?
nos está diciendo que a pesar de lo que éramos, miren, el 5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bueno, en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es el verdadero amor, hermanas. A pesar de que le ofendimos, le rechazamos, éramos maldición y muchas cosas que hacíamos en contra de la palabra de Dios, aun cuando claramente la palabra de Dios dice que no podemos hacerlo, que no debemos de hacerlo, entonces claramente lo hacíamos, con conocimiento o sin conocimiento de causa, pero lo hacíamos, hermanas. Pero dice que esto éramos antes. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque Él es misericordioso, es decir, perdonador, porque nos ama entrañablemente. Por eso dice, por su misericordia, por causa del gran amor que nos amó. Por eso cuando leemos que Primera de Juan nos dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, podemos entender claramente que se trata de un amor incondicional, de un amor extraordinario, de un amor que va más allá de la mente humana. El amor que se da a pesar de todo. El amor que no espera recibir nada a cambio. El amor que se da para que el otro esté mucho mejor, porque ¿qué era lo que Dios quería? Volvemos a Efesios. Nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales por Cristo Jesús. Dice el 5, nos dio vida. Esto era lo que Dios quería. Por eso Él nos amó de tal manera que dio su propia vida. Bueno, hablando de Cristo, nuestro Dios Padre dice que dio a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él quería darnos vida, Él quería resucitarnos, Él quería darnos salvación, Él quería ya darnos un lugar en los lugares celestiales. Hermanas, esta es la verdadera forma del amor. Y por eso cuando nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces decimos, ¿cómo es posible que Dios me haya amado de tal manera y yo no sea capaz de amar ni siquiera a una microscópica parte comparado con el amor de Dios? Si tú no amas a tus semejantes, si tú no amas, miren, fíjense que el asunto ahorita en las familias es tan grave que ya los padres no aman a sus hijos y los hijos no aman a sus padres, o las esposas no aman a sus esposos y viceversa. Entonces, si no aman a quienes llevan su propia sangre, o a aquella persona que la escogieron y se casaron con ella por amor, si no aman a esa persona, ¿cómo van a amar al extraño? ¿Cómo van a amar al vecino? ¿Cómo van a amar al pobre? Y más aún, ¿cómo van a amar a sus enemigos? En ninguna manera, no lo van a hacer. Porque no conocen a Dios, porque no han sido engendrados de Dios. El amor es de Dios. Es más, no solo eso, Dios es amor. Así que, hermanas, amémonos unas a otras y unos a otros en el sentido de que amemos a todo nuestro prójimo, amemos a nuestros esposos, a nuestros hijos que son rebeldes, a nuestros esposos que son rudos, que son infieles incluso, amémoslos, porque el amor es de Dios. Y yo sé que este consejo va a retumbar en el oído de muchas personas que basan sus teorías o su filosofía en el feminismo. ¿Cómo que voy a amar a mi marido a pesar de que sea infiel? Bueno, hermana, es que tú tienes que irte a la lista de Primera de Corintios 13, donde nos explica cómo es el amor. No significa, hermana, que tú incluso seas cómplice de su pecado. Claro que no. Significa que le ames en verdad. ¿Y cómo es el filtro? ¿Cómo sería el filtro? Bueno, como lo hemos estado viendo en Apocalipsis, el filtro es Filipenses 4:8, pero también otro filtro es Primera de Corintios 13. ¿Cómo es el amor? Y una parte bien importante es, el amor no hace nada indebido. Otra, el amor no busca lo suyo. Es decir, yo no voy a ser cómplice de mi esposo, pero por otro lado tampoco voy a buscar venganza, ni tampoco voy a buscar desquitarme de lo que me hizo, ni voy a buscar sentirme yo mejor, nada. El amor verdadero, el que dio Dios, es el que Él nos puso ejemplo, entregándose a pesar de que éramos enemigos de Dios.
Él nos amó para darnos vida, para sentarnos en los lugares celestiales, para resucitarnos. Hermanas, esta es la forma en la que Dios quiere que amemos, que seamos misericordiosos con los demás, que busquemos hacer todo lo mejor para los demás, que obviamente no podemos resucitarlos ni darles salvación ni nada de eso, pero sí podemos amarlos de tal manera que busquemos el bien del otro y que todo lo que hagamos sea por bien de los demás y no por beneficio propio, hermanas. Esta es la forma del verdadero amor de Dios y así son los verdaderos hijos de Dios. Hermanas, que Dios les bendiga.